una alternativa adicional dentro del campo de la motivación. Por lo tanto, se presta mucho para dar una charla. Si alguno de ustedes ha asistido a alguna presentación de un libro, va a notar que esta es un poco diferente. Se trata de una charla de presentación. Yo voy a hacer una exposición de qué trata el libro y después ustedes podrán hacer preguntas y comentarios. Primero un pequeño preámbulo. Hay preguntas tales como ¿qué hacer cuando la motivación se acaba? Cuando su efecto pasa, cuando el motivo prescribe o cuando la meta simplemente no se alcanza. Este tipo de preguntas fueron las que dieron origen a mi libro. Yo me preguntaba cómo hay personas que encuentran motivación en medio de la desolación y la desesperanza. ¿Cómo se puede motivar a alguien que apenas logra un sustento precario para el día? ¿Cómo motivarnos nosotros mismos cuando hemos caído en el profundo hoyo del fracaso? Y se puede lograr. Hay personas que han demostrado que se puede. La pregunta es ¿cómo? Tiene que haber algo más allá de la motivación. Y es aquello en lo que uno cree. Eso en lo que creemos, según mi opinión, nos mueve y nos mantiene más que una motivación económica, laboral, afectiva o social. Y esa idea fue la que yo englobé en el título. Cambiemos positivamente las aflicciones por convicciones. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo se le ocurrió esto a Maximiliano? Poco a poco lo iré explicando y hay un concepto principal que yo introduje hasta el final, casi al final del libro. También después ustedes verán por qué lo hice así. Y vamos a comenzar. El libro consta de 5 secciones. La primera se llama El Sistema. Aquí en la pantalla se muestra una ilustración de una ciudad. En esta sección yo planteo cómo tenemos una tendencia a entender algún fenómeno de nuestro alrededor comparándolo con su opuesto. Por ejemplo, sabemos que existe la luz porque conocemos la oscuridad, sabemos cuando sentimos frío porque hemos sentido el calor y sabemos cuando estamos tristes porque también hemos experimentado la alegría. Entonces, con base en este análisis, yo propongo que frente a las angustias y adversidades debe haber un principio positivo en contraposición, una convicción que nos ayude a enfrentar lo que yo llamo las aflicciones. Luego lo que hago en esta sección es ir presentando mis propias aflicciones en diferentes campos, el económico, social, jurídico, político, familiar, etc. Y lo hago mediante la pregunta de ¿quién es el dueño? Ahí ustedes lo van a encontrar en el libro. ¿Por qué esta pregunta? Porque muchas veces sentimos que no somos dueños de nada, solo esclavos de un sistema. Y yo a cada una de estas aflicciones le contrapongo una convicción. Este ejercicio mental ustedes mismos lo pueden hacer con sus propias aflicciones. Luego seguimos con la sección 2 que se titula Justicia Divina, Justicia Humana. Aquí aparece una imagen de un arcoíris. Y es muy probable que se pregunten ustedes por qué hablar de Dios en el libro. En mi caso, yo presento una discapacidad, producto de una enfermedad de nacimiento, que es llamada retinosis. Y muchas veces me pregunté, principalmente en la adolescencia, en los primeros años de juventud, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? De 5 hermanos, a mí fue el que me tocó y soy justamente el del medio. Fue como si
como si alguien hubiera querido disparar y lo hizo exactamente en el centro. Y esta pregunta ustedes también, en situaciones particulares, ustedes también se la habrán hecho, de ¿por qué yo, por qué a mí? Y uno dice, ¿quién es injusto? La vida no es justa, Dios no es justo. Con los años uno va aprendiendo y va entendiendo muchas cosas. Y entonces, en esta sección yo lo que hice fue comparar la justicia de Dios con la justicia del ser humano. Y lo hice mediante el método de las disyuntivas. Cuando yo digo disyuntivas, es como decir dos alternativas, un dilema, una cosa u otra. Por un lado, la justicia divina y por otro, la humana. Y además, en esta sección, yo propongo, o yo planteo la idea de que todos, por un lado, pasamos por situaciones difíciles que nos aquejan y nos generan frustración. Y por otro, se halla una semilla, muy en lo profundo de nuestro interior, se halla una semilla que alguien nos sembró, o una idea infusa, o una experiencia que la vida nos dio, la cual con el tiempo se puede acrecentar o disminuir por factores como la actitud propia, nuestra propia actitud, o el ambiente alrededor. Ya para explicar un poco mejor esta parte, lo voy a hacer con un ejemplo. Imaginémonos a una persona en un barrio marginal de Costa Rica, que nació y creció en un ambiente caracterizado por mucha pobreza, violencia doméstica, venta y consumo de drogas, robos y asaltos. Esta persona puede pensar, yo para sobrevivir aquí tengo que dedicarme a algo como robar, porque para defenderme, para poder obtener el dinero que necesito y no perder el tiempo estudiando, eso es una convicción negativa, surgida por el ambiente donde está y por la actitud que toma. Pero también puede pensar otra cosa, puede pensar, yo quiero salir de este lugar, quiero estudiar, en todas partes hay escuela, colegio, aunque me sea difícil voy a esforzarme, algún día sacaré el bachillerato, tal vez pueda alquilar en otro lugar y con los años pueda estudiar una carrera. Eso es un ejemplo de una convicción positiva. Luego tenemos la sección 3 titulada Realidad y Verdad. En esta sección yo establezco un paralelismo entre estos dos conceptos. Cuando digo paralelismo es que van uno a la par del otro, como un juego de palabras, hice yo aquí. Porque se suelen utilizar como sinónimos estos dos conceptos, realidad y verdad, se suelen utilizar como sinónimos. Sin embargo, si nos vamos al diccionario, resulta, vean ustedes que dice, realidad es todo aquello que existe y verdad es la correspondencia entre lo que sabemos o pensamos con la realidad. E incluso hallé un significado muy afín al tema del libro. Dice que verdad es la convicción absoluta de la justicia y la certeza de una idea. Además, en filosofía, el concepto de verdad implica siempre una relación entre un sujeto, es decir, una inteligencia, y un objeto, o sea, una realidad. En resumen, para efectos del libro, yo tomo el concepto de verdad como algo que va más allá de la realidad. La realidad es todo lo que existe, pero la verdad es un concepto que implica un ejercicio mental que nos permite no solo afirmar lo que es real, sino aquello que la inteligencia nos lleva a comprender. Entonces, con base en este paralelismo de estos dos conceptos, yo propongo que la realidad representa aquello que no podemos cambiar y la verdad es el motor que impulsa al espíritu humano a superar la realidad, por más hostil y cruel que se presente.
En pocas palabras, para mí esta noción de verdad es como una convicción muy grande. Y también aquí me voy a basar voy a utilizar un ejemplo para que lo pueda explicar más claramente. También, vamos a ver, sí, un ejemplo, en el libro yo lo menciono, este caso, es un caso muy conocido, es la tragedia de los Andes de 1972. Hay muchos casos, aquí podríamos tardar horas hablando, pero escogí este porque es muy conocido y se han escrito libros, se han filmado películas, documentales, y es un accidente que hubo en los Andes hace años, un avión uruguayo que se estrelló. Y imaginémonos lo siguiente, ya solo el hecho de estrellarse es un gran impacto psicológico. Además de eso, ellos cayeron en un lugar donde no había comida, no tenían la ropa para soportar el frío, no tenían el equipo para movilizarse por las montañas de nieve, no tenían los conocimientos, no tenían comunicación con el mundo exterior, solo tenían un radio donde escucharon la noticia de que se suspenden las labores de búsqueda, se viene una avalancha y sepulta el avión, logran escalar una montaña extremadamente difícil y peligrosa, y después de 3 días llegan a la cima y lo que se encuentran es montañas y nieve al frente. Eso es lo único que se veía. Era una escena desoladora y desesperanzadora. Entonces díganme ustedes, ahí, ¿qué motivación había? Ahí no había ninguna motivación. Sin embargo, Nando Parrado, que es uno de los que hace una hazaña de cruzar a pie los Andes, atravesarlos a pie, él en un documental lo dice: el espíritu humano es capaz de superar la realidad. Y también él dice otra cosa, y yo lo analizo así, él jamás lo va a ver así, pero yo lo analizo así. Él tenía esa realidad, todos ellos tenían esa realidad que no podían cambiar porque ellos estaban ahí atrapados y no podían por arte de magia aparecer en otra parte o hacer que apareciera un avión y lo rescatara, no podían. Esa era la realidad que no podían cambiar. Pero él dice estas palabras: mientras esté respirando, voy a seguir adelante. Mientras esté respirando, voy a seguir adelante. ¿Qué es eso? Esa fue la verdad que a él le hizo salir de ahí. Esa fue su gran convicción. Y surgió por una situación extremadamente adversa. Esta verdad de la que yo les hablo, nosotros podemos estar en 2 situaciones. Una que es como esta del ejemplo, una situación extremadamente adversa, y otra es que nos desenvolvamos en un ambiente demasiado favorable. Entonces, ahí más bien podría ser que ni siquiera consideremos necesario buscar la verdad. Y por eso es que a veces nos encontramos con casos que uno dice, tal persona lo tiene todo, no solo materialmente, sino también afectivamente, lo tiene todo. Y a veces se ve mucho en casos de la farándula y personas muy famosas o millonarias, pero hay un vacío existencial que les es difícil entender cómo llenar. Otro ejemplo, este sí es de una experiencia mía. Hace muchos años, cuando yo estuve buscando trabajo, tocamos muchas puertas. Un profesor del Instituto Helen Keller y yo fuimos a muchas partes, incluso fuera de la zona, fuimos a Cartago, San José, y en una de todas esas puertas que tocamos nos encontramos con una administradora de una empresa. Y mientras hablábamos de la discapacidad y todo esto, ella nos confesó que padecía de depresión. Eso fue hace muchos años y a mí me sorprendió porque yo decía,
esta señora tiene el trabajo de mis sueños, tiene familia, tiene casa, y dice que tiene depresión. Y yo no tenía nada de eso. En ese tiempo, incluso el futuro mío era totalmente incierto. Pero yo no tenía depresión. Entonces, ahí es donde yo llego a esa conclusión. Necesitamos buscar esa gran convicción, esa verdad que nos ayude a vivir el día a día. Y luego pasamos. Aquí tenemos la sección 4. La introspección, viene una ilustración de un atardecer en la playa. Dicen que uno debe escribir un libro porque quiere escribirlo, porque le gusta y no por pretender cambiar al mundo. Y yo lo escribí, este libro, así, yo quería escribirlo, yo dije, esto es lo que yo quiero escribir, a mí me gusta escribir y tengo que escribir este libro, como que algo que ya tenía que hacer. Pero también me dije, por lo menos dar un pequeño aporte, algo que al lector le pueda servir. Y entonces incluí esta sección, que son 4 páginas, de hecho es la más pequeña del libro. En esta sección lo que yo planteo es que las 3 secciones anteriores corresponden a un factor. A través de la historia, los grandes filósofos y los grandes pensadores hablan de una cosmovisión, pero eso es una idea muy elevada y muy amplia. Lo mío es mucho más sencillo. Yo lo que digo es que la confluencia de estos 3 factores anteriores generan lo que yo llamo mi sociovisión. Entonces, el primer factor es el sistema, del que les hablé al principio, y se refiere al entorno macrosocial, es decir, el medio a nivel mundial en el que todos estamos inmersos. Y de acuerdo a nuestra situación personal, debemos descubrir qué aflicciones nos afectan y qué convicciones positivas nos van a permitir enfrentarlas, concibiendo dichas convicciones como elementos mayores a las motivaciones, debido a que pueden ser más fuertes y perdurables. Las motivaciones muchas veces se basan en mover a la persona hacia la satisfacción de sus necesidades y deseos o a la modificación de una conducta. Pero, como ya vimos anteriormente, ¿cómo encontrar motivación en medio de la desolación y la desesperanza casi absolutas? En cambio, una convicción, y aquí es donde yo introduzco el concepto del que les hablé al principio, una convicción representa una firme creencia interiorizada, producto de mis propias experiencias y las enseñanzas que he acogido de otras personas, la cual me brinda seguridad ante la toma de decisiones cotidianas y cruciales. Es una respuesta que surge a partir de cuestionamientos existenciales o situaciones no siempre agradables, incluso indeseables o trágicas, que nos sirve de sostén y paracaídas. Entonces, imagínense que ese concepto yo lo hubiera colocado al principio del libro, ustedes lo leen y van a decir, ¿esto qué quiere decir? Parece de enciclopedia, pero es curioso. Este concepto es algo totalmente empírico. Fue una conclusión a la que yo he llegado con base en mi experiencia. No es algo, tal vez si lo buscan en un diccionario coincida con algo, pero es totalmente empírico, es decir, algo producto de mi experiencia. Y luego el segundo factor es el que se ve en la sección justicia divina, justicia humana, que se refiere básicamente a nuestra relación con Dios. Es el que nos traslada al área de la espiritualidad. Y el tercer factor, realidad y verdad,
se refiere a nuestro entorno microsocial. Es decir, nuestro barrio, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, e implica ejercicios de autoconocimiento y autorreflexión, por medio de los cuales logremos interactuar de una forma adecuada con este entorno. Y por último, vamos con la sección 5. La sección 5 se titula El advenedizo. Aparece una ilustración de una casa antigua. En esta sección yo lo que quise fue darle un giro al libro para que el lector no lo sienta tan plano. Advenedizo es extranjero, entonces a veces nos sentimos como extranjeros de la época en la que estamos. Hasta podemos decir, antes las cosas eran más bonitas, era más fácil, todo era más sencillo, podemos decir cosas así, y sentimos que no encajamos, o también podemos sentir que no encajamos en el país donde estamos, o en el barrio donde vivimos, o que no encajamos en la familia que tenemos, o hasta más preocupante aún, pensar que no encajamos en nuestra propia vida. Entonces yo hago una reflexión al respecto y no les puedo contar más porque perdería el efecto deseado en el lector, esa parte. Entonces eso sería todo. Yo espero que el libro les guste bastante y les sea de bastante provecho, y muchas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas y comentarios que deseen hacer. Un aplauso ¿Si me preguntan? No hay problema. Nace un 8 de enero de 1980 y es graduado en Administración de Empresas en la Universidad Estatal a Distancia. Si alguno o alguna desea hacer alguna pregunta, están cordialmente invitados a hacerla. Sí, caballero, permítame un instante. Muchas gracias. Max, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Todo bien? Bueno, Max, en lo que yo llevo de conocerlo, que ha sido una dicha de que sea mucho tiempo, yo, entre tantas cosas, he visto que, por ejemplo, usted diseñó su propia casa, hizo un proyecto que había recibido, de hecho, un premio, y ahora el libro. A pesar de todo, como dice usted, entonces, basado en esto, yo le quisiera preguntar, ¿qué sigue? Si va a haber algo, ¿qué sigue? O si simplemente va a haber algo que lo pueda hacer sentir como ya ha sido suficiente, no una manera de rendirse, sino de satisfacción. Muchas gracias. Aquí tiene el micrófono, Maximiliano. Muchas gracias, David. Claro, yo tengo otros planes a futuro. Este libro no solo lo escribí como para venderlos, se presta mucho para dar una charla, entonces a mí me gustaría dar charlas en instituciones, empresas, sin afán de lucro. A mí me gusta mucho hablar y interactuar con las personas. Me gustaría mucho eso, poder seguir hablando sobre el libro, pero más que todo dando charlas. De hecho, ya tengo el nombre de la charla la llamaría Más allá de la motivación. Y como le digo, no sería un afán de lucro. Ahí, qué sé yo, que alguna institución o empresa me invite y que me den un empujoncito para
para el transporte y la alimentación, con eso estaría muy bien. Y a mí me gusta mucho este tipo de cosas, entonces eso lo visualizo así en un futuro. También a mí me gusta mucho escribir, entonces, pues claro, me gustaría después escribir algún otro libro, más libros, me gustaría escribir. Cuando uno se monta en esto de la escritura, a mí me gustaría escribir muchos libros y me gustaría incluso escribir novelas, me gustaría después escribir una novela. De momento no lo tomé así porque es un proyecto mucho más grande ya y es más caro escribir una novela. Este libro es más pequeño y porque lo estaba pensando en eso también, en que me sirva para dar charlas. Pero muy buena la pregunta, David, gracias. ¿Alguna otra? Me congratulo en informarles que la primera charla de don Maximiliano la tendrá en la escuela Winston Churchill el próximo lunes. Sí, señora. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto enorme estar aquí compartiendo con Maximiliano. Cuando yo lo conocí fue ingresando en el Liceo de Tarrazú. Ahí fue donde conocí a Maximiliano, siempre muy distinguido, excelente estudiante y siempre estaba por encima del nivel de muchos otros de sus compañeros, siempre se distinguió por eso. Bueno, primero felicitarlo a Max por este éxito y yo quería preguntarle si este tema fue el primero que a usted con el que inició su libro, o hubo otros intentos, otros temas antes. ¿Cómo hace un escritor? Porque de ahí a muchas personas tal vez nos gusta escribir y escribimos un tema y dejamos por ahí, o ¿qué motivación usted le daría a una persona que tenga esas intenciones que dice algún día voy a escribir un libro, pero lo empezamos y escribimos la primera página y nunca pasamos de ahí? Entonces, ¿qué se necesita, Max, para llegar a concluir es como una obra como la que usted nos está presentando hoy? Muchas gracias. Muy bien, gracias Rosanita. Yo este libro, es curioso, yo lo que hacía era escribir frases y reflexiones desde hace mucho tiempo. Se me venía a la mente una frase, una reflexión y la escribía. Incluso a mis compañeros de trabajo a veces decía tal frase y decían, uy, sí, suena bien, pero yo nada más las escribía como para mí, ahí las iba anotando. Un día me dije, tengo mucho material, voy a escribir, los poetas escriben un poemario, entonces yo dije, voy a escribir un reflexionario, es decir, solo un listado de reflexiones y lo imprimo y se lo distribuyo aquí entre las de la casa. Pero en determinado momento me dije, no, esto puede servirme para un libro. Y ahí poco a poco se fueron dando las cosas, ¿sí? Mucha constancia, no dejarse vencer por tal vez la frustración. Uno a veces siente frustración de ver que no se le acomodan las cosas, pero con el tiempo se van acomodando. Ahora, esto de escribir también, yo lo veo como aprender a tocar un instrumento musical. Por ejemplo, yo mismo quise aprender a tocar guitarra, hice varios intentos y me di cuenta que no, ¿verdad? Entonces, a veces uno se tiene que dar cuenta de que de verdad tenga esa pasión por eso, por escribir. Y si la tienen, hay que escribirlo. Lo poco que se le venga a la cabeza es anotarlo. Yo a veces a mi esposa le decía, no me interrumpa, tengo que escribir esto ya. O a veces en la noche le daba vueltas a algo y no encontraba la palabra o la forma de expresarlo, y a los días se me venía, entonces yo tenía que correr a escribirlo. Y así es como uno lo va consiguiendo. Gracias. Creo que pueden hacerse más preguntas, Oscar. Con mucho gusto, permítame. Gracias. Maxi, le comento, no sé si le dijeron, el aula está llena. Entonces, significa que tuvo un gran poder de convocatoria. Floribet Vargas a la orden, siempre. Sé que usted, pues la verdad que necesito manifestarle mi admiración porque lo he conocido desde que empezó como estudiante UNED. Aquí está su
su brazo derecho, su papá, su esposa, sus hermanos, que siempre estuvieron por acá. De repente me siento en la obligación de opinar y de decirle que lo admiro tanto, porque hoy, con su exposición y después de haberlo dejado de ver tanto tiempo, me doy cuenta que yo creo que los que estamos muy limitados somos nosotros. Usted tiene más visión que la que muchos de nosotros no tenemos. Y es ahí cuando yo le digo, no puedo concebir con esa actitud de resiliencia suya, con esa actitud de salir adelante, y yo le voy a confesar, quiero su libro. Nos demuestra que hay un carácter y hay un camino que usted lo tiene muy bien trazado y que nunca la adversidad para usted fue un obstáculo para lograr lo que tenía. Si bien es cierto, me acuerdo de aquel día en el que su graduación, y lastimosamente se quedó en un nivel que yo creía que usted podía seguir, pero usted con su frustración dijo, ¿para qué? Si no voy a pasar de ahí donde estoy. Y yo lo entendí porque a veces los discursos institucionales están lejos de las acciones a la hora de concretar oportunidades para personas con limitaciones. Pero yo casi le digo, y lo repito, las limitaciones las tenemos nosotros. Porque ¿cómo es posible que a veces, cuando usted ahora en su presentación ilustre una casa vieja, ilustre un atardecer, ilustre un paisaje? Entonces, le quiero decir, no deje de soñar, Maxi, no deje de producir, porque con su familia a la par, yo creo que nos están dando una lección muy grande a muchas personas, que a veces nos sentamos a quejarnos por cualquier cosa y nos quedamos en ese punto. Pero usted siempre, para esta servidora en lo particular, ha sido una inspiración de superación, resiliencia, repito, y de que las cosas sí se pueden. Yo no concibo que con su actitud vivamos nosotros en una zona donde la salud mental está afectando a muchas de las personas, y cuando usted las vuelve a ver, y comparo ahora con su actitud, con su forma de enfrentar la vida, digo, no se vale, no se vale. Gracias, Maxi, y después la segunda será aquí en la UNED San Marcos, la segunda charla. Entonces, con mucho gusto, cuantos espacios usted quiera, aquí los va a tener siempre. Usted y su familia, que con mucha gratitud siempre les hemos tenido también en alta estima. Muchas gracias, Flori. Y también para complementar un poco más, tal vez sí, yo no pude conseguir lo que quería como en la parte de lo que estudié en la parte académica. Sin embargo, todas las cosas que uno hace lo llevan a otro punto. Un venezolano que se llama Michael Melamed dice que para lograr otra cosa. Entonces, todo lo que yo estudié aquí en la UNED, tal vez sí, uno dice, hubiera sacado la licenciatura, pero el bachillerato en administración me ayudó para el trabajo que conseguí, todo lo que aprendí en servicio al cliente me sirvió ahora para el proyecto del libro, cómo administrar un proyecto, hasta venir aquí y empezar a adaptar la computadora, la pantalla. Aquí está mi compañero David Guzmán, que cuando estábamos en el teletrabajo, que a veces íbamos a la oficina, a veces íbamos a la casa, entonces teníamos que estar llevando el equipo, conectando y desconectando. Eso fue lo que me sirvió para conectarme yo aquí. Increíble, pero cuando Marielos, aquí de la funcionaria de la UNED, me dijo cómo podíamos hacer, y le digo, no, pero eso es fácil. Le digo, yo me llevo la computadora y el teclado y lo conectamos a la pantalla y así es como yo trabajo. Y fue sencillo, gracias a todo eso que yo pasé antes. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o un comentario? Buenas tardes. Bueno, más que todo lo mío es un comentario. Nosotros como familia de Maximiliano nos sentimos súper orgullosos de todo lo que él ha podido lograr. Si contáramos aquí anécdotas de mi hermano, nos llevaríamos horas, porque han sido muchas.
Solo les voy a contar que cuando mi hermano tenía la edad ya para ir al kinder y que a mi mamá le dijeron, no, es que tiene que ir al kinder. Y mi mamá dijo, ay, toda preocupada, imagínense, era un reto muy grande. Y mi mamá toda preocupada y decía, bueno, pues que vaya al kinder a ver qué hace. Y bueno, nuestra mamá ya no está aquí, pero si ella estuviera, imagínense, el orgullo de ver a su hijo logrando este montón de éxitos, ¿verdad? Entonces, Max, felicidades, adelante, la familia está muy orgullosa de usted. Sí, y es curioso que muchas veces eso pasaba cuando yo tenía que hacer un cambio, por ejemplo, cuando del kinder a la escuela. Entonces, eso era lo que hacíamos. No, yo siento que mis papás no se echaban para atrás, había que hacerlo. Después, el cambio de la escuela al colegio, también, vamos a hacerlo. El cambio de colegio a universidad y después al trabajo. Hay muchos miedos, uno a veces lo siente esos miedos, pero los miedos yo lo digo, yo lo menciono en el libro, ahí vienen muchas frases y una de las frases es, nuestros miedos, manejémoslos, porque no podemos eliminarlos, pero sí manejarlos. ¿Alguien más? Perfectamente. ¿Alguna otra persona desea hacer una? Sí, caballero. Gracias. Bueno, yo no soy muy bueno para hablar, pero a veces uno dice o piensa algunas cosas y no las dice en el momento, y uno dice después, y a veces después no llega. Y últimamente se han visto muchos ejemplos de situaciones en las que, por ejemplo, como ahora la reciente muerte del Papa Francisco, que salió la historia de que la mamá más bien no lo apoyaba, no comulgaba con la visión de él de que quisiera ser padre, y llegó a ser más bien hasta obispo. Usted para muchos de los que tuvimos el agrado de conocerlo y que lo seguimos conociendo hoy en día, le aseguro que es una gran fuente de inspiración, y tal vez nunca se lo dijimos en el momento, pero siempre lo veíamos y lo admirábamos cuando éramos compañeros suyos en la cooperativa. Y a veces uno se llevaba sus colerones y renegaba y de todo, y después se lo topaba a usted siempre con esa actitud tan linda que uno dice, que carga Maxito. Y yo no conozco una sola persona, un compañero de los que hemos estado hablando esta semana en la cooperativa, que no tenga un buen recuerdo de usted y que lo admire por simple y sencillamente como es usted. Así que gracias, Maxito, y siga siendo así como es. Muchas gracias, Lisandro, y yo recuerdo con mucho cariño y a todos los compañeros de Copesantos. La verdad que fueron 17 años que yo trabajé en la cooperativa y me sirvieron de mucho, aprendí mucho de las personas. A veces a mí me veían como callado, de hecho David decía que yo era de los que comía callado, pero lo que hacía era prestar atención. A mí me gusta mucho prestarle atención a las personas. También no se había dado cuenta que era eso, pero sí, a mí me gusta mucho. Soy muy como observador de todos los que están a mi alrededor, aunque no se den cuenta a veces. Damas y caballeros, si alguno tiene alguna pregunta, consulta u opinión, estamos en el momento preciso. Max, otra vez yo. Vea, hay un comentario que le quiero hacer. En lo que tengo de vida, han habido dos personas que yo he visto con mucha admiración. Ambas personas tuvieron limitaciones.
Ambas personas escribieron, ambas personas han dejado un legado. Una de esas fue Beethoven y el otro usted. Muchas gracias, David. Y si alguien tiene alguna duda también del libro, no sé si... Damas y caballeros, ahora pasamos entonces a la parte del cierre de este evento. Se van a dar dos situaciones al mismo tiempo. Por un lado estará sentado el señor escritor. Si alguno quiere adquirir el libro, él lo va a autografiar, y afuera se les ofrece un pequeño refrigerio para concluir esta maravillosa tarde. Don Maxi, ¿usted desea decir algo más? Entonces, a relajarnos, a agradecernos y a agradecerle especialmente a usted por el esfuerzo y el trabajo de publicar un libro. Un aplauso, por favor, para usted. Aquí está el libro en la mesa, pueden acceder, y también afuera las galletas y los confites. Muchas gracias por su visita. Mi nombre es Maximiliano Monje Vargas, soy vecino de San Marcos de Tarrazú, aquí nací, crecí, tengo 45 años y presento una discapacidad visual producto de una enfermedad de nacimiento que me ha llevado en la vida a enfrentar muchos obstáculos y dificultades, pero que poco a poco las he ido superando. Lo que es mi época escolar la inicié desde lo que llamamos el kinder, en preescolar, en San Lorenzo, y asistí a la escuela de San Lorenzo de Tarrazú y después al Liceo de Tarrazú. Fue toda una experiencia no solo para mí, sino para mis profesores, mis maestros, a los que yo les agradezco mucho, y fue fundamental el papel de mi mamá en cuanto al apoyo. Ella me ayudaba, por ejemplo, a leerme la materia. Los maestros y profesores, en una época que no existía la ley 7600, ni siquiera los temas o los conceptos, por ejemplo, de igualdad de oportunidades, accesibilidad, esos conceptos ni siquiera se manejaban y se ponían en práctica sin conocerlos. Es increíble, se aplicaban. Entonces fue una época de mucho aprendizaje, y yo siento que también para las personas, para mis compañeros, para la comunidad en general. Una vez que yo culminé la secundaria, logré ingresar a la UNED, que me daba la facilidad de estudiar aquí mismo en la zona sin tener que trasladarme, y fue algo muy parecido a los procesos anteriores, que había que ir adaptándose, no solo yo, sino también los profesores, la misma universidad, pero me fueron dando las adecuaciones de acceso que yo requería, y pude obtener un bachillerato en administración de empresas con énfasis en recursos humanos. Fue difícil, fue una época de mucho estudio y de muchos retos. Todos en la vida pasamos por un momento de dificultad que marca un antes y un después, y yo tuve mucho el apoyo de mi mamá en el campo educativo y también en el campo afectivo, claro. Y de hecho me tocó, después de que ella falleció, todavía no había terminado el bachillerato en la UNED y las últimas materias, aunque ella ya en ese proceso universitario no me ayudaba en sí a estudiar, era un gran apoyo afectivo. Y me tocó ya llevar eso último yo solo. Fue difícil, pero yo considero que todo lo que ella me enseñó los años anteriores me sirvió, me dio la fuerza para terminar.
Lo que es el proceso de inserción laboral, creo que de todos los procesos por los que yo he pasado fue el más difícil, porque a la hora de salir a tocar puertas, porque así es como tenemos que hacerlo las personas que tenemos una discapacidad, tenemos que tocar muchas puertas y hay mucho desconocimiento y a veces también miedos, hay muchos miedos. Sobre todo el empleador lo que piensa es qué voy a hacer en este caso, cómo, si algo sale mal, en todas esas cosas se piensa mucho. Y en Copesantos fue el lugar donde yo rescato esto, fue donde dijeron que sí. Para mí eso es lo más importante. Mi esposa es el apoyo y sostén, yo de hecho ahí lo menciono en el libro, y mi hijo es una motivación muy grande. Yo soy testigo de todo el crecimiento que se dio en cuanto a servicio al cliente, atención telefónica, que cuando yo comencé, pues prácticamente era solamente yo atendiendo la central telefónica. Ya después se vino el proyecto de un centro de llamadas y ahí ya éramos más compañeros. Yo era el que sí conocía más del tema porque los demás se integraron o se incorporaron. Y fui viendo muchas etapas de este proceso de servicio al cliente, cómo las empresas han tenido que irse adaptando y modernizando. Para mí fue importantísimo porque lo que es servicio al cliente me ayudó incluso a relacionarme con las personas, se aprenden muchas cosas. Y ahora que tengo un proyecto ya personal de lo que es la publicación del libro, me ha ayudado a tener relaciones, contactos y a cómo interactuar con las personas. Todo lo que yo aprendí en Copesantos fue fundamental para este proyecto que estoy emprendiendo ahora. Maximiliano explica que en su proceso sí vivió algunas situaciones de discriminación, las cuales enfrentó, tratando de dejar, eso sí, una enseñanza en cada persona. Lo que yo rescato es que las personas siempre en el fondo quieren buscar la forma de abrirse, de intentarlo. Entonces a veces hay que tener paciencia. Si hay algo que yo he aprendido es a tener paciencia. Entonces no hay que dejarse llevar por la primera impresión en este caso, porque uno siente a veces esa negatividad, pero si uno lo demuestra principalmente con su ejemplo, uno mira, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, entonces las personas ahí les queda como una semilla que después puede florecer.